Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Hace mucho que no hacía videos y para retomar estas actividades se me ocurrió preparar un video para platicarte de esta tecnología para secuenciar DNA que últimamente ha cobrado fuerza, la tecnología Nanopore desarrollada por esta compañía. Y bueno, para que la compares con los otros métodos de secuenciación de nueva generación, dejaré esos videos en la descripción. Esta tecnología tiene como característica más sobresaliente la capacidad de que en cada reacción se puedan secuenciar sin ningún problema largos fragmentos de DNA. Sin problema se puede secuenciar 1 millón de nucleótidos, si no es que más. Lo cual no se puede hacer por Illumina, porque aunque secuenciamos mucho DNA, lo que estamos, digamos, secuenciando en ese momento son 500 nucleótidos más o menos, pero tenemos 500 muchas reacciones de 500 nucleótidos. Aquí podemos tener reacciones fácilmente de 1 millón de nucleótidos secuenciándose. A diferencia de los otros métodos de secuenciación de nueva generación, este método no requiere síntesis de DNA. En los otros métodos, aislamos el DNA, lo sintetizamos y ese DNA que se está sintetizando es el que estoy secuenciando. En este caso no. El DNA que extraigo es directamente el que estoy secuenciando. Ahora, al igual que las otras metodologías, yo necesito pegarle un adaptador, una secuencia de poquito más de 30 nucleótidos, por ejemplo, esta que tenemos aquí, aunque tenemos más, y necesitamos ligársela al DNA en el 3' para que ahí luego se una, entre comillas, o bueno, la reconozca una proteína motora. También necesitamos, pues, lo que le da el nombre a la tecnología, ¿no? Una membrana con nanoporos que tienen este diámetro. Esta membrana con nanoporos vamos a decir, es un dispositivo nanobiotecnológico, y digo nanobiotecnológico por el tamaño del poro y porque está hecho de proteína. ¿Cuáles proteínas pueden constituir nanoporos? La alfa-hemolicina o la porina A, ambas proteínas de bacterias. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para la secuenciación? Bueno, la proteína motora que reconoce esta secuencia pegada al DNA que quiero secuenciar va a hacer pasar una de las cadenas de DNA a través del nanoporo. De un lugar a otro, de afuera hacia adentro. Y conforme va entrando, se va determinando la secuencia nucleótido tras nucleótido. Aquí tenemos un diagrama más completo. Vemos aquí la constitución del nanoporo, proteínas. Aquí vemos en la parte de arriba a mi proteína motora y el DNA pasando por ahí. Nótese que tenemos un voltaje, tenemos un polo negativo y un polo positivo, al igual que en la electroforesis. Y si recuerdas esa técnica, en la electroforesis el DNA migra del polo negativo al positivo. Aquí es lo mismo y al migrar al polo positivo pasa hacia acá y se determina la secuencia. Pero antes de explicarte cómo determinamos la secuencia, sí quiero dar un poquito de detalles acerca de la proteína motora o el motor. Originalmente, la que se utilizó como proteína motora fue la DNA polimerasa del fago Fi29. Es una polimerasa monomérica que más allá de sintetizar DNA, antes de sintetizarlo, lo que necesita es abrir la doble cadena para que pueda tomar como molde una de ellas y sintetizar la complementaria.
Pero bueno, mucha atención. En este caso yo no requiero de la capacidad de síntesis de esta enzima. Lo que utilizamos de ella es la propiedad para desenredar el DNA y que solamente una de ellas cruce el nanoporo. Posteriormente han salido otras, digamos, versiones de proteínas motoras. Las que marco aquí en negrita son las que tienen mayor eficiencia. Sobresale esta que tenemos aquí, que también es de origen bacteriano, al igual que los poros, que puede transferir a través del poro 250 nucleótidos por segundo. Es muchísima la cantidad de DNA que puede pasar en una fracción de tiempo muy cortita. Pues bien, hay una corriente eléctrica en todo esto. Es decir, están pasando electrones. A eso lo llamo que hay una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica se puede detectar de este lado, la parte de abajo, digamos. Pero ese flujo de electrones se altera, se modifica cuando por aquí pasa cualquiera de los nucleótidos. Y no es lo misma la alteración o el cambio en la corriente que ocurre cuando pasa una A, una T, una C o una G. Y las señales pues son peculiares o únicas para los 4 nucleótidos. Entonces, ese cambio en la corriente es, digamos, el parámetro que nos sirve para ir armando nuestra secuencia. Para cada nucleótido hay una alteración específica de la corriente eléctrica. Aquí tenemos un diagrama más completo del proceso, que en realidad el equipo es muy sencillo. El secuenciador es realmente esto, que si te fijas es más pequeño que un disco duro externo que conectamos por USB a una computadora, puede ser incluso una laptop. Eso sí, hay ciertos requerimientos de RAM, de disco duro para que pueda soportar la salida de datos, pero bueno, eso lo puedes consultar en la página de la compañía. Y si lo vemos más en caricatura, pues vemos esto, ¿no? Aquí tenemos nuestra computadora, van registrándose los cambios en la corriente en tiempo real, en el momento en que yo lo estoy haciendo. Y aquí tenemos nuestro secuenciador. Este es el modelo MinION, que es el más austero, el más chiquito. Y a pesar de ser chiquito, puede secuenciar una grandísima cantidad de DNA. En este secuenciador aquí pongo nuestra celda, ponemos la celda, que es un dispositivo que también usan las otras tecnologías de secuenciación masiva, pero esta celda en particular, que es más o menos del mismo tamaño, es del tamaño de un portaobjetos, puedo en total secuenciar hasta 48,000 millones de bases. O sea, es muchísimo el DNA que puedo de un jalón o de una corrida secuenciar. En este dispositivo nanobiotecnológico tengo más de 2,000 nanoporos que en teoría todos están habilitados para que se realice este proceso que te describí en la diapositiva anterior y así pues obtener la secuencia. Entonces estoy registrando la secuencia de todos estos eventos al mismo tiempo en mi computadora. Ahora quisiera hablarte de lo que tengo que hacer antes de utilizar el secuenciador. Yo parto de células, de tejido, y bueno, como puedo como puedo hacer que por cada nanoporo fluya 1, 2, 3 millones de nucleótidos, pues yo lo que hago es obtener DNA de alto peso molecular. Aquí por sus siglas en inglés, High Molecular Weight. Hay técnicas especiales para esto porque normalmente lo que usamos en laboratorio, calentamiento, vortex, ese tipo de cosas
dañan físicamente el DNA y a un cromosoma lo pueden cortar. Entonces utilizo técnicas un poco más sutiles que me permitan prácticamente obtener los cromosomas íntegros, que aún así los puedo fragmentar, puedo hacer la exclusión de pedazos pequeñitos que no valga la pena secuenciar y al final obtengo mi DNA grandototote. A este DNA le ligamos el adaptador que te dije al inicio del video en ambas cadenas y en este adaptador se unirá mi proteína motora. Del otro lado también le ligamos un adaptador y hay un oligo modificado que le decimos tether, que me ayuda o que coadyuva al flujo del DNA a través del poro, aunque esté del otro lado. De alguna manera afianza que esto pueda cruzar todo el poro. Aunque realmente la que ayuda a eso en primera instancia es la proteína motora. Esto le llamamos la estrategia 1D, que si te fijas, la gran desventaja de este método es la precisión, 86%. Quiere decir que de cada 100 nucleótidos que atraviesan el poro, el nanoporo y que estamos leyendo, 86 serán realmente el nucleótido que son y 14 estarán mal. ¿Cómo puedo tratar de minimizar este bajo porcentaje de precisión? Repitiéndolo muchas veces. Y a partir de ahí genero un consenso para obtener la secuencia real. Pero hay otra estrategia, la estrategia 2D. En este caso, ligo mi adaptador, se une mi proteína motora, sí necesito el tether para que pueda pasar o para que asegurar el flujo de mi DNA a través del poro, pero utilizo un adaptador adicional que liga a ambas cadenas de DNA. Algo parecido se hace en el método de PacBio de Smart Sequencing. Si ves el video checarás que ocurre lo mismo. Entonces de tener una doble cadena se me convierte en una sola cadena. Y todo esto va a cruzar el nanoporo. Entonces, ¿por qué me aumenta la precisión? Porque estoy secuenciando una y su complemento. Y yo sé que por cada A que tenemos aquí, aquí tenemos una T y viceversa. Por cada G que tenemos aquí, aquí tenemos una C y viceversa. Y así es más fácil armar nuestra secuencia de DNA. Y si te fijas, en ningún momento sintetizamos el DNA que queremos secuenciar. Lo mismo con el RNA. Obviamente esta estrategia está limitada a RNAs mensajeros. Si quiero secuenciar otro tipo de especies de RNA, este método no lo puedo utilizar. Pero bueno, tú sabes que los mensajeros se caracterizan por tener una cola de poli A que se añade al final de su síntesis. Y bueno, lo que hacemos es adicionar un primer que tiene una poli T. Esta poli T hibrida o forma puentes de hidrógeno con la poli A y tenemos un oligo adicional complementario a esta porción roja de este oligo. Entonces ahí se acomoda y se liga. Entonces obtengo esta molécula de RNA con este pedazo adicional. A posteriori le ligamos el adaptador con la proteína motora y esto lo puedo secuenciar. Se puede hacer síntesis de cDNA, que es lo que tenemos aquí, y volver a secuenciar ese cDNA, pero bueno, se me hace más espectacular el hecho de que podemos secuenciar ambos ácidos nucleicos sin pasar por síntesis. No obstante que la precisión en esta alternativa es baja y que para minimizarla tenemos que hacerlo muchas veces, pues si hacemos eso, habrá ciertas ventajas o cuestiones que podemos aprovechar y que Illumina y la secuenciación PacBio pues no me pueden ayudar tanto. Por ejemplo, para ensamblar genomas para los cuales no tengo una referencia. El proceso de ensamblado no lo voy a explicar ahora porque viene en el video de secuenciación Illumina. Lo que estoy haciendo es armar las piezas que me salen
de la secuenciación propiamente, formando algo, digamos, lógico, y para armar ese ensamblado de manera lógica normalmente utilizo un genoma, si no de la misma especie, algo muy parecido, el genoma de un organismo del mismo género, tal vez de la misma familia, que me ayuda a encontrar la lógica de cómo va el orden de los genes en ese genoma, pero hay veces que no cuento con una referencia. ¿Por qué? Porque estoy secuenciando el genoma de una planta que vive en una isla desierta donde nadie vive, o un animal, o un hongo, un microbio que vive en un ambiente muy inhóspito y que es inexplorado y no sé qué otro tipo de formas de vida tenga ahí. Pues en ese caso me puedo auxiliar de esta tecnología. Tal vez no estaría de más también tratar en paralelo la secuenciación Illumina solamente para tener mayor precisión, lo cual yo hago, pero bueno, depende de cada quien. También puedo hacer estudios de metilación de DNA directamente, es decir, analizar cuestiones epigenéticas, ya que la C metilada altera la corriente eléctrica diferente a como lo hace la C. Entonces esa diferencia yo la puedo computar al momento de obtener las señales crudas y pues distinguir cuáles Cs están metiladas. También me puede servir para ubicar con facilidad regiones de DNA repetido, por ejemplo, algo muy trivial, los centrómeros, que es DNA repetido, fácilmente los puedo ubicar si secuencio con esta técnica, o ubicar microsatélites u otras secuencias que están repetidas una y otra vez en los genomas, sobre todo eucariontes, ¿no? O genomas ricos en transposones, por ejemplo, algunos hongos. Esto de los transposones lo he explicado aquí en el canal, es DNA que se duplica a sí mismo y que se copia y que se distribuye a lo largo de los genomas. El problema no es cuando se duplique nada más una vez, sino cuando hay 30, 40, 50 copias distribuidas en todo el genoma. Ubicar todas esas copias por secuenciación Illumina es muy complicado porque es el mismo DNA distribuido en diferentes lugares, pero las largas lecturas de esta tecnología me hacen que sea más fácil ubicar todos estos transposones. También me puede ayudar a ubicar reordenamientos de cromosomas. Obviamente son para regiones muy largas de DNA. Imagínate que tenemos un cromosoma con una región de unos 2 millones de nucleótidos y en otro cromosoma tenemos esta otra región de 4 millones. Eso en un individuo. En otro individuo de la misma especie, estas dos regiones las tenemos, pero en el mismo cromosoma. Hubo una serie de eventos que reordenaron el DNA en los cromosomas, lo distribuyeron de manera distinta, y pues estas dos grandes regiones terminaron en el mismo cromosoma. Y la clave para esto es justamente el borde o la frontera donde estas regiones se unen. Que para ubicar esto por Illumina, pues es la aguja en el pajar. Pero si puedo secuenciar todo esto en una sola reacción, o todo este pedazo de DNA lo puedo secuenciar en un solo poro, pues obtendría la respuesta de manera más sencilla que haciéndolo por otras técnicas. Como puedo secuenciar directamente DNA, también puedo hacer análisis de transcriptomas, aunque aquí, pues a mi juicio, pues no hay muchas cosas que pudieran ser ventajosas respecto a otras tecnologías, aunque sobresale esto de detectar fusiones de genes, ya que en algunos casos, por ejemplo en invertebrados, hay dos transcritos, dos RNAs que se sintetizan de manera independiente, pero una vez que se sintetizan, un pedazo de uno se fusiona con otro pedazo de otro, generando un transcrito totalmente diferente. Esto por Illumina es difícil de detectar. Por Nanopore es más sencillo, siguiendo la misma lógica que tenemos aquí de los reordenamientos de cromosomas. Y puedo detectar la longitud
de la poli A, que en algunos casos podría ser interesante, o incluso la poli U, que en plantas es un mecanismo que ocurre. Y pues bueno, pues estas fueron las generalidades de la tecnología de secuenciación por nanoporos. Agradezco tu atención.